Muy buenas noches hermanos, que el Señor les bendiga. El día de hoy continuaremos con la segunda parte de los estudios acerca del apostolado. El objetivo de este estudio es aclarar desde las perspectivas bíblica, teológica e histórica el ministerio apostólico. Primero que nada, ¿qué es un apóstol? La palabra apóstol viene del vocablo griego apóstolos, que significa enviado. En la Biblia, un apóstol es alguien que fue enviado para esparcir el Evangelio a todo el mundo. Mateo 28, 19 al 20 dice: Por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En la Biblia vemos que los 12 discípulos de Jesús fueron los únicos llamados y comisionados como apóstoles directamente por Jesús. Los discípulos de Jesús eran hombres comunes y corrientes, pero que habían recibido un llamado especial, razón por la cual tuvieron que enfrentar ciertas vicisitudes y en ocasiones hacer morir a su yo, para que se cumpliera la voluntad del Padre. Los 12 discípulos comparten ciertas características que son necesarias en los apóstoles. La primera es ser escogidos por Dios. Jesús tenía muchos discípulos y de ellos solo nombró a 12 como apóstoles, de tal manera que Pedro menciona en Hechos que se va reduciendo el número de hombres que pueden ejercer este ministerio, siendo el primer requisito haber sido escogido por Dios y haber convivido con Él mientras estuvo en la tierra. Recordemos que los 12 discípulos fueron testigos de todas las cosas que hizo Jesús en la tierra y comieron y bebieron con Él. También hay que mencionar que en la época del Señor Jesús, los rabinos o los maestros seleccionaban a sus discípulos, y esto puede verse en el hecho de que a todos los discípulos, a los 12 apóstoles, Jesús los llamó diciéndoles: sígueme, que significa ven y sé mi discípulo. Marcos en el capítulo 3, versículo 14 dice: estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. El segundo requisito era ser enseñado por Cristo, ya que al ser escogido por Cristo para ser discípulo y para ser apóstol, tenía como consecuencia ser enseñados por Él, debido a que uno de los principales privilegios era ese. En esos tiempos los discípulos vivían con su maestro, y esto era para aprender no solamente sus palabras, sino que aprender también de su conducta. Y el tercer requisito era ser testigo de Cristo resucitado. El apóstol Pedro recalca en el libro de Hechos el haber estado con Cristo, y a esto se le añade la importancia de haber sido testigos de su resurrección. Por tanto, el último requisito sería haber sido testigo de Jesús en su cuerpo resucitado. En la Biblia, aparte de los 12 discípulos, ¿existieron otros apóstoles? Y la respuesta es sí. Primero tenemos a Jesús, que como bien sabemos fue enviado por el Padre, y esto lo vemos en Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Otro ejemplo de apóstol en la Biblia es Pablo. Gálatas capítulo 1, versículo 1 dice: les escribo yo, el apóstol Pablo, no fui nombrado por apóstol por ningún grupo de personas, ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Amén. En Hechos capítulo 22,
El apóstol Pablo también menciona que fue escogido por Dios. Y en Gálatas también se menciona que el apóstol Pablo no recibía el mensaje de ninguna fuente humana, sino que en cambio lo recibía por revelación directa de Jesucristo. Y estos 3 versículos nos ayudan a reafirmar que Pablo tenía las cualidades de los 12 discípulos que lo hacían un apóstol. Otro apóstol mencionado en la Biblia es Bernabé. Hechos capítulo 13 versículos del 2 al 4 dice: Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, navegaron a Chipre. Este versículo hace especial énfasis que tanto Saulo, es decir, Pablo, como Bernabé fueron apartados por el Señor y asimismo fueron enviados por el Espíritu Santo. También tenemos el ejemplo de Andrónico y Junías. Romanos capítulo 16, versículo 7 dice: Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Este versículo tiene 2 formas de interpretarse. Una es que ellos 2 formaron parte de los apóstoles y que eran muy estimados por todos. Y la otra forma de interpretación es que ellos 2 eran muy estimados por los apóstoles, mas no eran apóstoles, pero se les reconoce como posibles apóstoles. Finalmente también tenemos a Matías, y en el capítulo número 1 de Hechos vemos que los 12 discípulos echaron suertes para escogerlo y fue contado como uno de los 12 apóstoles en sustitución de Judas Iscariote. Por lo tanto, a Matías también se le considera un apóstol. Estos últimos personajes que mencionamos comparten 3 características muy importantes que los hacen apóstoles. La primera es que se convirtieron a Dios. La segunda es que fueron seguidores de Cristo y la tercera es que expusieron sus vidas para expandir el Evangelio y las buenas nuevas de la salvación. En base a las características mencionadas anteriormente, también se pueden nombrar otros apóstoles como Silvano, Timoteo, Epafrodito y Judas, el hermano de Jesús. Esto hace un total de entre 20 o 22 apóstoles identificados en la Biblia con el término de apóstolos. Conclusión. Hoy en día se le llama apóstol a un predicador de la doctrina bíblica, de la fe cristiana y del poder y del amor de Dios. Es un evangelizador que tiene la misión de predicar de Jesucristo y de su obra redentora. Sin embargo, en base a las características y a las señales que mencionamos en este estudio y que identifican a los apóstoles genuinos, podemos concluir que no existen apóstoles en nuestros tiempos. Es necesario que crezcamos en el conocimiento de Dios para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Finalmente, quiero recordarles que todos nosotros hemos creído en Jesucristo, por lo cual a nosotros se nos ha mandado que prediquemos y testifiquemos de Jesús y de las buenas nuevas de la salvación, y que todo aquel que en Él crea recibirá el perdón de pecados en su nombre. Amén.